necesariamente los medios no nos enfocamos a veces en lo más importante. A veces nos vamos por lo que nos trae la prensa internacional, lo que nos trae la prensa escrita y sobre todo lo que traen las redes. Es una pena que haya tantas restricciones para usted comunicarse con el público a través de medios que se puedan controlar a través de las leyes de presión y difusión del pensamiento, como por ejemplo la prensa escrita, que queda la constancia, y lo laxa que es los digitales. Ahí cualquier persona pone lo que le viene en gana. Naturalmente, tiene algo que es imposible sustituir, que es la velocidad de la información. Nosotros tenemos las redes que nos llegan de cualquier persona, en cualquier lugar, al mismo tiempo de que ocurran las cosas. Pero tiene un hándicap, y es que a veces el porcentaje de mentiras, de difamaciones que se expresan por ahí, hace quizá más daño que el bien que nos hace la noticia fresca. Nosotros esta semana, como todas las semanas, tratamos de no solamente llevarle la información de lo que ocurrió y de lo que se proyecta que va a ocurrir esta semana, sino también de los eventos que han ocurrido o que pueden ocurrir, pero con un comentario adicional muy personal. Es una comunicación con ustedes para que ustedes también reflexionen, porque aquí hay muchos comunicadores que se han perdido totalmente cuando piensan que somos los que tenemos medios, tenemos el depósito de la verdad, y no es así. Aquí el público y los dominicanos, a partir del 30 de mayo de 1961, hemos ido evolucionando de forma que por suerte ya tenemos capacidad de filtrar informaciones. Tenemos criterio propio, por suerte, porque con este bombardeo de informaciones, con el aumento de la población, con el acceso que todo el mundo tiene a las redes a través de un aparato que no solamente recibes, sino que puedes transmitir, es increíble la experiencia que tiene. Mucha gente te dice, eso no es verdad. Puede que no, que tenga o no razón, pero tiene criterio. Y nosotros le servimos una información que prácticamente se la contamos. Y bajo ninguna forma pensamos que nosotros somos los depositarios de la verdad. Porque ese es un mal que hay alguna gente que entienden que porque tienen un espacio en las redes o porque tienen un espacio en televisión que compran o porque compran un espacio de radio o porque son empleados de algún medio, ya ellos son los que tienen la verdad. Y no es así. Usted puede perfectamente, ahí está Julito hablando cosas, apáguelo, apáguelo. Si usted no está de acuerdo, apáguelo o fíltrelo. Nosotros tenemos algunas cosas que hemos vivido y otras cosas que hemos estado viendo. Naturalmente, estamos atravesando una situación que uno cree que siempre lo que estamos viviendo es totalmente diferente. Señores, siempre
hemos vivido etapas que pensábamos que el mundo se estaba acabando. 1961, mataron a Trujillo. Esto se embromó. No se embromó, se salvó. 1962, eligieron a Juan Bosch. Un hombre que tenía 30 y pico de años fuera del país. Septiembre del 63, tumbaron a Juan Bosch, el primer gobierno democrático. Esto se embromó. No, siguió. 1965, derrocan el triunvirato. ¿Qué va a pasar? Se dividen las Fuerzas Armadas. Vamos a tener un mar de sangre. Y el 28 desembarcan los americanos en República Dominicana, después de haber desembarcado en el 16. Y antes de diciembre ya se habían ido. Tenemos también que en el 66, después de haberse ido en el 62, después que fue el presidente de transición entre la era de Trujillo y el Consejo de Estado, Joaquín Balaguer, inexplicablemente viene en medio de la revolución, hace una campaña y gana unas elecciones y gobierna 12 años el país. Y en el 78 sale y va el PRD al poder y no pasó nada. Y sigue el PRD con Jorge Blanco y no pasa nada. Cae preso el presidente. ¿Y qué va a pasar un presidente preso? No se acabó el mundo. Y viene de nuevo Balaguer en el 86. Por tercera vez, como matan a Trujillo, se queda en el gobierno. Es jefe del Consejo de Estado y crea el Consejo de Estado. Se asila, regresa en el 66, se va en el 78 y regresa en el 86. Señor, y todavía en el 2000 teníamos a Balaguer de candidato. Ese año fueron candidatos Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Joaquín Balaguer. En el 2000 y en el año 30, Balaguer inició sus trabajos políticos. 70 años después, Balaguer todavía era candidato. Y no es candidato porque se murió. Y aquí no ha pasado nada. Entonces, viene la era del PLD. 12 años de Leonel, 8 años de Danilo, y se inicia de nuevo la era del PRD con otro nombre, PRM. Y en unas condiciones totalmente increíbles, en medio de una pandemia, una enfermedad de la que nosotros no sabíamos nada, afecta el mundo, provocada o no, ese no es el problema, pero mataba. Sin pruebas, sin vacunas, y al año es que aparecen las vacunas. Y gana unas elecciones en medio de un proceso electoral, en medio de una pandemia. Y le toca gobernar con una pandemia que hereda. Y cuando comienza ya a dar signos de liberación y comportamiento frente a una pandemia, como que son aquellas cosas que usted recuerda, de obligar a vacunarse, invertir el presupuesto nacional en vacunas,
porque si no se vacunaba entonces venía el problema de el Estado es el responsable del cuidado de los enfermos y el gobierno asume ese poder. Cuando ya nos dice, vamos a fomentar el turismo y vamos a trabajar, quitémonos algunas restricciones, no todo, hay que seguir vacunándose, pero por lo menos la mascarilla, el distanciamiento, el alcohol, el jabón, el cuidado intensivo en las clínicas, todo se aminora y ahí se desata una guerra que, aunque es en Europa, como la mayoría de las guerras, hay un enfrentamiento entre Rusia y un país que a Estados Unidos se le ocurre ayudar y tenemos aparentemente un fuerte contra un débil y por otro lado un débil apoyado por el resto del mundo fuerte, unos aliados como en la Segunda Guerra Mundial. Y esa situación no es la motivación de que nosotros vamos a utilizar el espacio de hoy para hablar de eso. ¿Por qué? Porque hay interioridades que nosotros no conocemos. Realmente no conocemos. Ahora, estamos seguros de algunas cosas. Estamos seguros de que el gobierno que interviene y que invade Ucrania, que es Rusia, dice que tiene razón. Dice que lo hace en defensa de su soberanía porque lo está rodeando la OTAN a través de esas naciones que son vecinas. Y inicia una guerra de gran envergadura que uno no sabe en lo que va a terminar, como nunca supo cómo iba a terminar la pandemia. Y eso le toca al gobierno dominicano. El gobierno dominicano tiene primero una pandemia y los efectos de una pandemia, porque no es que se enfermaron mucha gente, murieron mucha gente, se hospitalizaron mucha, no, es los efectos que tuvo en 10 millones de dominicanos. No nos interesa en otra parte del mundo, que fue igual, pero millones de infectados, miles de muertos, la economía cambió, los horarios de vida cambiaron, la familia cambió, los hábitos y costumbres se cambiaron. Todo cambió en 2 años. Desde marzo 12, que lo vivimos esta semana, el día sábado 12, en que en una convocatoria que hizo el obispo de San Pedro de Macorís para ayudar a San Pedro de Macorís, ahí no se sabía que ese virus ya estaba actuando y se afectaron muchas personas en esa reunión. Inclusive murió Khalil H. y su esposa. Y a partir de ese 12 de marzo, en que se puede establecer como una fecha, no que llegó, porque cuando llegó fue con el italiano y con la señora, pero que se estableció ya la gravedad del caso. Hasta hoy el gobierno ha tenido que enfrentar un problema. Y cuando cree que respira, entonces aparece una guerra que sencillamente la gente pregunta, ¿y qué pasó? Es muy sencillo. Rusia le vende gas natural a Europa. Y con la guerra, ese suministro se disminuye. Y los europeos tienen que acudir para poder seguir trabajando al petróleo y se van a los países que producen petróleo. ¿Y qué pasa? Que al haber una demanda de petróleo,
porque esos países demandan petróleo porque no están recibiendo el gas que ellos esperaban. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros nos suplimos de los mismos suplidores de petróleo, que ya no es Venezuela. Estados Unidos, que está metido hasta más no poder en esa guerra, se prepara también para la crisis. Y como en política parece que todo se vale, se arregla con Venezuela. Mira, nosotros queremos petróleo venezolano porque no queremos usar nuestras reservas. Pero nosotros somos enemigos. No, nosotros no somos enemigos. En política se están arreglando Venezuela. Un país que casi fue invadido por Estados Unidos hace poco. Y hoy están en un punto que han salvado al régimen de Maduro. Lo salvaron porque están hablando. Solamente le falta una sola condición, que no creo que Maduro se empecine en ella, y es que el gobierno de Venezuela le exige a Estados Unidos una última condición, y es que deje de reconocer a Guaidó como un gobierno en el exilio. Pero aún así siguen hablando y ya el petróleo es una realidad. Todo eso se ha cambiado en este momento. Y eso no solamente pasó con Venezuela, con Irán también y con Arabia Saudita. Le están levantando sanciones a países que uno pensaba que estábamos al borde de la guerra. Y parece que a Estados Unidos le interesa más ganar el pleito con Rusia que las malas relaciones que tuvo con otros países. No sabemos cuál será la conducta final de China, que hasta ahora apoya a Rusia. Pero eso está todavía en evolución. Resumiendo, no hemos salido de la pandemia y ya estamos bregando con una guerra que, aunque no es una guerra mundial, están los ucranianos asesorados y le están supliendo armas para que enfrenten a Rusia. Esa es una realidad. Y los efectos económicos que se está produciendo paralelamente una bendita inflación que no saben cómo es que lo van a enfrentar, ni quién va a ser el gran beneficiario de la crisis económica. De modo que nosotros lo que tenemos que hacer es llevar todos esos problemas al plano local. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros y nos está afectando? Ya sabemos cómo nos afectó la pandemia. Toque de queda, 5 de la tarde, 5 de la mañana, 7 de la noche, 11 de la noche, 5 de la mañana, subsidio de salarios, horarios restringidos, en fin. Y cuando vamos ahora a ver gasolina a 120 y dicen que va para 300, eso va a limitar el tránsito de las personas que no van a tener suficientes recursos para echar combustible. Y esos son los problemas que el gobierno está tratando de atenuar, subsidiando. Pero ¿hasta dónde el gobierno va a poder subsidiar? ¿Hasta dónde? Si solamente esta semana le costó 1.000 millones el tema. Entonces, nosotros no podemos estar pensando en que lo importante ha sido lo que dijo una periodista y que fue editado en Argentina al paso de la visita de Luis Abinader por Buenos Aires. Ese no es el problema. Vamos a una pausa.